Bueno, ante todo quiero agradecer a, bueno, al AIE, CCCB, al CCCB Lab, Perortín y Gloria Salvador, y a todos ustedes, todos y todas ustedes, por haberse sumado, por venir hasta aquí hoy para participar de esta conversación. Yo siempre digo, bueno, cuando lo mejor de un libro, de un texto, son todas las conversaciones que se pueden generar alrededor de un volumen, de cualquier tipo de texto. Esas conversaciones pueden tomar la forma de una nota al pie de página, una nota al margen, o si no, debates ya más colectivos como este, o conversaciones incluso en las redes. Así que la idea de hoy es tomar esta idea de Cultura Snack, que es el título de un libro que yo salió el año pasado en Argentina y ahora ya está en las librerías en nuestras librerías, incluso obviamente en Laie. Y la idea era, bueno, invitar un par de colegas, amigos, con los cuales venimos desde hace años en diferentes ámbitos, charlando, interactuando, para poder justamente que se sumen a esta conversación y poder hablar de este fenómeno que se denomina Cultura Snack, que es una conversación sería sobre los nuevos formatos textuales, breves, meméticos, que circulan a velocidad de la luz por nuestras redes. La idea, les comento un poco la dinámica. La idea es que hable Gloria Opera, no sé quién va primero, unos 10 minutitos, y después tengo acá una bolsa con conceptos de la cultura snack, y la idea es que vamos haciendo un ping-pong, vamos sacando conceptos y charlando alrededor de ellos, y en las sillas. Y sí, justamente. Y la idea es que la conversación no se limite a este sector, sino que también van a ver que muchas sillas tienen abajo un papelito, así que también la invitación es que lean el papelito y participen también en la conversación. Pueden proponer algunos de los conceptos que aparecen ahí o algún otro. Si están sentadas en una silla que no tiene papelito, váyanse a una silla con papelito, ¿bien? Ok, bueno, comenzamos. ¿Comienzas tú, Gloria? Sí. Bueno, Gloria Salvador, profesora del Departamento de Comunicación de la UPF, pertenece al grupo de investigación en cinema, especialista en comunicación audiovisual, y vamos a ver que muchos de los formatos de la cultura snack son precisamente formatos audiovisuales. Tenemos una larga tradición de formatos audiovisuales snack, breves, así que les paso la palabra a Gloria. Adelante y gracias. Molt bé, moltes gràcies, Carlos, i gràcies a tots per trobar-nos avui aquí i poder parlar, discutir, reflexionar al voltant d'aquests formats breus de la cultura contemporània a propòsit del llibre del Carlos Escolapi, Cultura Snack. Jo volia, la veritat és que el llibre és un llibre molt suggerent i parla de moltes qüestions diferents. Hi ha molts conceptes que són transversals, no? que afecten, diguem-ne, formats molt diferents, i després hi ha qüestions com molt específiques, no? I abans d'entrar a parlar de qüestions sobretot conceptuals, m'interessava fer un breu esment al propi objecte que és el llibre, no? I el propi format que proposa el llibre i com està escrit. Llavors, em semblava interessant destacar el format, no? que li has donat al text, el format fragmentat i tot el treball que fas de muntatge i de collage al llarg del llibre, perquè de fet és un llibre que, com sabeu, s'estructura a través de com a moltes píndoles que provenen de cites d'altres autors, de breus reflexions, de breus de fragments que provenen d'algunes ficcions i que es van alternant amb altres reflexions. Vull dir que a nivell estructural és molt interessant la proposta que fa el llibre i inevitablement llegint-lo, tot i la gran diferència, diguem-ne, que entre les dues obres, però inevitablement anava pensant en ells en molts moments en el llibre dels passatges, no? És a dir, en aquesta voluntat de posar de costat tot un seguit de reflexions, d'idees, que en el moment que un les relaciona i les fa dialogar suggereixen noves idees, obren nous camins i noves línies del pensament, etc. No? Per tant, anant un moment al llibre dels passatges, llegia una cosa que em semblava interessant en relació al format del teu llibre, que hi ha una mica Benjamin que diu: en los terrenos que nos ocupan solo hay conocimiento a modo de relámpago. I diu: el texto es el largo trueno que el nuevo retorno. I jo pensava, el llibre està ple de llampecs, no? I hi ha un moment que quan tu parles de microficcions
parles de que una forma breu ha de ser una mica un canyonazo, no? Llavors pensava, hi ha el text, no? El canyonazo, és a dir, estem parlant d'un tipus de format que ha de ser molt intens i que ha de suggerir moltes coses, però amb molt poc espai, no? I en aquest sentit el llibre em sembla que realment és això, vull dir que sí que en la seva globalitat és un tro, però que està ple de tots aquests llentecs. Després també m'ha semblat molt interessant la multitud de neologismes que hi ha, la precisió amb el llenguatge, amb les definicions, en la capacitat de distingir un concepte d'un altre i matisar que quan parlem d'una cosa no estem parlant específicament d'una cosa sinó d'una altra que de fet pot ser lleugerament diferent, no? I en aquest sentit l'ús tan precís del llenguatge m'ha semblat molt ric i molt detallista, i després m'ha agradat moltíssim tota la part de suspens que té el llibre, perquè clar, quan comença a llegir el llibre diu el dinosaurio, no? Inevitablement, un pensa en Monterroso i diu ara començarà dient els formats breus, tenen un origen, tal, el dinosaurio, el Monterroso, ningú no apareix. Llavors passes al següent capítol, segueix sense aparèixer Augusto Monterroso i dius, aquí està passant alguna cosa, o jo m'he confós, o això no va del que em pensava. Tercer capítol i Augusto Monterroso no llega, no? I realment a mi això m'ha generat molta tensió, perquè pensava, estic esperant, tinc una expectativa enorme i vull que arribi aquest moment i aquest moment no arriba, no? I al final, a la pàgina 82, amb el seu humor habitual, perquè el llibre és molt erudit però és molt divertit a la vegada, és a dir, té un gran sentit de l'humor, que és una cosa que sempre és molt d'agrair. El Carlos diu, el autor se siente orgulloso, todavía no te creado la palabra dinosaurio. I en aquest moment dius, d'acord, o sigui, vaig bé, la meva expectativa és correcta, no? Estic esperant aquest moment. I finalment arriba un moment en què se cita, com sabeu, el breu relat d'Augusto Monterroso i l'autor diu, listo, ja està, missió complida, no? I en aquell moment hi ha un relax i aquesta trama de suspens que existeix en tota aquesta primera part del llibre, diguem-ne, en aquell moment queda conclosa, no? Vull dir que fins i tot el llibre penso que té tota aquesta part de suspens que és interessant. I després és un llibre que a mi, com a mínim, m'ha provocat, o sigui, és molt transmèdia, crec que efectivament la qüestió del transmèdia que tant has treballat és transversal a tot el que expliques, però jo l'he hagut de llegir amb un dispositiu mòbil al costat, perquè tota l'estona s'anava parlant de coses, no?, que he hagut d'anar buscant i que he hagut d'anar consultant. Vull dir que el propi llibre té com a moltes finestres obertes a la vegada, no? És a dir, és un llibre que tens la sensació que tens això, moltes finestres obertes al davant i que vas saltant d'una finestra a l'altra, perquè la pròpia estructura del llibre va endavant i endarrere a través d'aquestes finestres, però també necessites en molts moments el propi dispositiu mòbil i suscita doncs, aquest haver d'anar viatjant per tots aquests formats de cultura snack. I després, anant, i acabo, només així a mode d'entrada, una mica de reflexió de totes aquestes qüestions, com dic, hi ha molts conceptes sobre els quals podem parlar, hem de fer per això, diguem-ne, s'organitza l'acte a través de tots aquests conceptes que estan per aquí, per les cadires i per aquesta bossa misteriosa, sempre amb aquest temps de suspens, no? Per veure què passarà. Però hi ha hagut un concepte que a mi en particular m'ha fet pensar moltíssim i és el concepte d'el·lipsi. L'el·lipsi, no? Clar, quan tu parles de brevetat, de miniaturització, distingeixes que una cosa i l'altra no són la mateixa, però parles moltíssim, i a més a tots els capítols per motius diferents, de l'el·lipsi i de la necessitat de treure, no? De l'inhibir. És a dir, tots aquests formats breus el que fan és eliminar, però clar, s'ha d'eliminar molt bé perquè després s'entengui, no? Allò que s'està explicant. Llavors, això per mi obre moltíssimes reflexions. Una és com es provoca el lector, com es provoca l'espectador, com es passa el pes de la interpretació finalment a la persona que està consumint aquell format breu, no? I després, per mi tot això obre una reflexió al voltant del temps, no? Que finalment és un concepte de la contemporaneïtat que és indiscutible. Vull dir, quan estem parlant de cultura popular, jo crec que en gran mesura estem parlant de moltes qüestions que tenen a veure amb el temps. Llavors, a veure si m'explico bé. L'el·lipsi és interessant perquè, per una banda, diguem-ne, treu, no? Elimina, però per l'altra banda, aquests formats breus, elidits, el que fan és omplir el·lipsis. És a dir, el que fan és omplir el que tu denomines com a espais intersticials, no? Fins i tot hi ha un que parles de ciment, no? És una mena de ciment d'altres formats més llargs. I llavors,
em semblava molt interessant tot aquest concepte de ja no hi ha temps morts, perquè justament aquests formats tan el·líptics omplen tots aquests temps morts, no? Llavors és com una doble vessant de l'el·lipsi que em semblava molt interessant. Llavors això em portava a una reflexió d'un autor que és Michael Harris, de fet citat per una autora argentina que és Graciela Esperanza, que també té un llibre on reflexiona sobre tota la qüestió del temps en l'art contemporani, etc. I Michael Harris explica que no hi ha moments de pausa i el·lipsi en la contemporaneïtat, perquè omplim tots els moments. I jo crec que està clar, és el que tu estàs explicant aquí, no? És a dir, en tots aquests formats SNAC el que estem fent és en qualsevol moment que estem esperant-nos a la cua d'un lloc o que estem en el metro o que estem en trànsit, no? Anant d'un lloc a un altre, el que estàs fent és consumir aquesta cultura SNAC. Llavors, una qüestió que ell planteja és que si vas amb un telèfon mòbil a sobre, ja no tens temps lliure. Ha deixat d'existir el temps lliure, no? I clar, tot això jo crec que és motiu de reflexions que van més enllà del que és estrictament el format breu. Per això, a mode una mica de punt de partida, no? Em semblava interessant deixar palès que és un llibre que parla dels formats breus, però al cap i a la fi és evident el que està fent és tota una reflexió sobre la societat contemporània, sobre la cultura popular en la societat contemporània, però també es parla de qüestions polítiques, econòmiques, és un llibre en aquest sentit molt ric, però insisteixo, també a la vegada és un llibre molt divertit de llegir, és molt amè, però és molt ric i està molt bé. Gracias, Gloria, por la generosa interpretación y lectura. Humberto Eco siempre, bueno, la teoría de Humberto Eco era que el lector coopera con el texto, ¿no? Y yo creo que los textos breves implican mayor cooperación, necesitan mayor trabajo. Humberto Eco decía, los textos son máquinas perezosas que el lector tiene que poner en marcha. Y los textos breves son los más perezosos de todo, ¿no? Porque todo lo que no puso el autor lo tiene que poner el lector y ahí se genera el juego interpretativo y la riqueza de los textos breves. Respecto a esto que decías de que no hay tiempo libre o que los jóvenes, digamos que el contenido SNAC está pensado cuando vamos en una situación de transporte, ¿no? De movilidad, estamos haciendo la cola para que nos vacunen y estamos ahí controlando. Claro, es una cuestión generacional. Para las nuevas generaciones, prácticamente toda la cultura es el SNAC. No es solo cuando van en el transporte. Y lo hemos visto, bueno, los que tenemos hijos adolescentes o tardo adolescentes o post-adolescentes durante la pandemia, dentro de la casa, siguen consumiendo TikTok, siguen consumiendo contenidos SNAC. Pasamos a Pera, director de la revista Altair, explorador de las nuevas fronteras del periodismo, donde seguramente hay contenidos SNAC dando vueltas, y él también es un cultor de los contenidos SNAC y de los montajes, que a él le sale mucho mejor que a mí porque lo hace gráfico, por acá anda dando vueltas uno, pero es muy divertido este juego de los montajes, ¿no? Sí. Gracias. Bueno, a mí el libro, conté a mí también me ha gustado el libro y lo que pasa es que yo no leo libros, yo los disecciono, ¿no? Entonces soy como un cirujano SNAC que recorta los libros y son recortes reales. Yo no utilizo esto de control Z y tal. Pues, evidentemente no soy un estúpido, utilizo las máquinas, esta máquina maravillosa que nos está grabando, o nuestra compañera que nos está ecualizando el sonido para que se oiga bien, ¿no? Pero yo creo que hay otras maneras de pensar y el hecho de traspasar los conocimientos desde esta cosita que en mi caso está bastante vacía, pero en el de ellos dos no, a mis manitas, hace que el conocimiento sea diferente, ¿no? Desde ese punto de vista yo he leído un libro que parece, coincido con Gloria en la idea de que es un libro no solo muy potente desde el punto de vista de lo que hay dentro, sino que además es divertido de leer y es sugerente y está lleno de recovecos, de caminos, de cruces que llevan a un lado, parece que vas para la izquierda y luego vas hacia la derecha y luego vuelves atrás 2 pasos y te das un golpe contra la pared porque ahí no hay salida, ¿no? Eso me parece que hace que el libro sea relevante en ese sentido, ¿no? Cultura SNAC, y yo he recordado aquí una idea, la realidad es misteriosa, dijo Rulfo en una entrevista a Juan Rulfo, el escritor mexicano, y la realidad sigue siendo tan misteriosa leída en cultura SNAC como cuando los escritores convencionales del siglo XX escribían novelas o escribían cuentos, ¿no? Carlos hace algunas referencias a Borges, ¿no? Y algunas sugerentes referencias a Borges, ¿no? Cómo de alguna manera lo clásico y lo viral, que diría nuestro amigo Jorge Carrión, que también aparece en el libro, se unen de alguna manera en esta cultura SNAC, que
Posiblemente los chavales nos dirían a nosotros, ok, boomers, ¿por qué hablan de esto si no tienen ni idea de lo que están hablando, ¿no? Pero, en fin, nos toca este papel. Podrían estar adolescentes aquí hablando de lo que sí ellos saben, y nosotros no. Pero bueno, en fin, ya saben, cultura tapón, techos de cristal, incluso aplicados por edad, etcétera. Los que tenemos canas parece que sabemos más, aunque no sea realmente así. Para mí, otra de las ideas claves que hay dentro del libro, más allá de esa realidad que sigue siendo tan misteriosa como cuando la escribió Rulfo, es que el poder consiste básicamente en definir lo que es real, ¿no? Y a través de estas nuevas plataformas, no es una idea mía, es una idea de un cineasta norteamericano underground, Robert Kramer, que hablaba ya en los años 70 del cine político, trabajó mucho en Nicaragua, en las revoluciones centroamericanas, el sandinismo, la guerra contra Somoza. El poder consiste en definir lo que es real, ¿no? Y el cine era una herramienta en su momento de definir lo que era real, como se aprecian los trabajos undergrounds de Robert Kramer y como se sigue apreciando hoy en un TikTok, y como se sigue apreciando hoy en los vídeos que estudia José Miguel Tomasena en el YouTube, o que esas plataformas de análisis que van mucho más allá de lo que somos capaces de poner en un libro en el formato convencional, como lo hubiera hecho Rulfo o como lo hubiera hecho Borges. Hay otra idea que me queda muy clara en el libro, es ese gran debate que tenemos hoy de cómo conseguir ser atractivos sin dejar de ser relevantes. Cómo ser atractivos sin dejar de ser relevantes. Y esa lucha constante que ha sido siempre así, contra el tiempo. Gloria hablaba de la elipsis, de esa necesidad de acortar trocitos de tiempo que aparentemente no significan nada y que básicamente, decía Godard, ¿no? El cine es el arte de la elipsis, ¿no? Bueno, pues hay que cortar los trozos de tiempo y así sigue pasando, ¿no? Sigue pasando también, como lo conoce mucho mejor que yo, como decía Godard, todo tiene principio, nudo y desenlace, como Tácito, como Jenofonte, como la tragedia griega clásica, y Godard añade, pero no necesariamente en ese orden, y sigue pasando hoy en el TikTok. Tiene principio, nudo y desenlace, pero no necesariamente en ese orden, lo cual hace que estos trabajos, además, en muchos casos, más allá de ser fascinantes que lo son vanguardistas desde muchos puntos de vista. Cómo ser atractivos sin dejar de ser relevantes y cómo mezclar otro de los puntos que a mí me parece clave de lo que hay en esta reflexión, no solo del libro, sino todo lo que significa el libro, esa mezcla entre tentación constante, hablaba antes de no puedes estar en la cola del metro de tal sin consultar algo, tentación y necesidad. Siempre hay alguna nueva tentación para alguna nueva necesidad, ¿no? Y eso me parece también muy relevante y está muy bien tocado en el libro de Carlos, ¿no? Otra, desde el punto de vista de análisis ideológico, me parece que el libro demuestra otra vez que vivimos en una sociedad, en un mundo donde todo es posible y donde nada es posible. Todo es posible y nada es posible. Puedes hacerte famoso en YouTube y ganar dinero, como le sucede a Rubius, que es un chaval que tiene no sé cuántos años tiene, es un chaval jovencito, tiene 29 o 30 años de tener, no lo sé. Pero aunque tú intentes ganar otra vez el mismo dinero que gana él a través de esa plataforma, tú no lo vas a conseguir. Porque los nichos, los espacios ecológicos definidos para la entrada de otro espécimen están muy definidos, ¿no? Y no necesariamente sucede por azar o por casualidad, porque ellos trabajan mucho, ¿no? La gente que participa en esta cultura snack dista mucho de ser unos advenedizos, una gente que llegó por ahí. No, ahí detrás es evidente que hay mucho trabajo, ¿no? Me llama mucho la atención ese afán de novedad constante. No sé si es particular de nuestra época, pero creo que da para pensar mucho sobre ello. Y esa necesidad de pensar, me ha apuntado aquí una frase, se puede entender a Auschwitz en un videominuto. Entonces aquí me da para viajar en el hiperespacio. Se puede entender a Auschwitz en un videominuto. Wow, pensaremos sobre ello. Y otra idea que tengo apuntada, ¿cuál es la diferencia que une o separa a Walter Benjamin de Ariana Grande? Y me apunto aquí y digo, pues yo no veo muchas, ¿no? Tú has citado a Benjamin, y a mí me encanta Ariana Grande, y si fueran lo mismo, o fueran cosas muy parecidas, ¿no? En otras épocas, en otros contextos, con otras miradas, con otros planteamientos. Para mí la idea clave que hay detrás del libro es una pregunta nada retórica, ¿y si volvemos a pensar esto que hacemos? ¿Y si volvemos a pensar esto que hacemos? El audiovisual
visual, la cultura, la narrativa, el storytelling. Y yo recuerdo haber descubierto a Carlos en 2013, era Transmedia, un libro seminal, digamos, que nos abrió la cabeza a muchos para empezar a hablar de otras cosas. Pues siguiendo en esa línea y con Snack, y si volvemos a pensar todo esto, es un libro maravilloso. Bueno, gracias, Estela. Vamos a empezar a sacar un poco de palabras claves. Empezamos nosotros, después empezamos la gente saque de la silla. Yo mezclo acá. Gloria. Ahora está. ¡Oh! ¡Wow! Fenión. No traje, mira qué casualidad. Fenión es uno de los descubrimientos que me ha hecho Carlos. Jo soc una gran amant de la comèdia humana, de Balzac, però no coneixia la microcomèdia humana de Félix Fenión. Y la verdad es que es una maravilla. Sí, bueno, les comento brevemente, este señor es un francés, periodista, anarquista de los duros, tenía unos cuantos cadáveres en su lista de bombas, y a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, empezó a publicar en la prensa historias o novelas de 3 líneas, eran tweets. Y esta es una recopilación editorial Impedimenta, se llama Fenión, bueno, novelas en 3 líneas, y son microrelatos, pequeños tweets de la vida en Francia. Yo creo que esto vale más que cualquier análisis de Bourdieu sociológico. Está la vida cotidiana, crímenes pasionales, la represión al sindicalismo que estaban haciendo, ¿no? Yo recopilé algunos dentro del libro, que como dijo ya Gloria, está hecho aquí. No sé, podemos leer algunos, a ver si... a ver, estoy buscando uno, a ver. Plomo del número 1, pólvora y clavos en un cubo con mecha. Tal es el artefacto hallado cerca del domicilio del señor Martin, magistrado de Rennes. Algunos son splatter. Bien borracho, Langon, vecino de So, encontró a su mujer y como ella se hizo la desabrida, él le machacó el cráneo a golpes de llave. Así, páginas y páginas y páginas. Es la Francia del final del siglo XIX. Conflictos políticos. Algunas positivas también. Agustín Maquet, de 13 años, vecina de Pantin e hija de chalaneros, sacó viva del canal del Volc a la pequeña Marson. Sin matarlos completamente, en un auto arrollado en la avenida de Sablons, en Neuilly, a Edmond Hamon y a Georges Depé. Así continúa. Son flashes, ¿no? Lo que hablábamos también antes, flashes de la vida cotidiana. Ejercicio de cultura snack dentro del campo del periodismo. Pionero quizás, ¿no? Piense que dentro hay un capítulo del libro donde hablo de cultura snack en el discurso informativo. Tú, Pera, que vienes de... Estaba buscando una idea, dentro del libro Carlos cita a Juan Ramón Jiménez en 1964, en el prólogo de un libro dice: cada vez me parece peor la pintura grande, la música grande, la escritura grande. Tan pesado me parece un poema largo como un discurso. La vida no es larga, sino intensa, y remata a quemarropa. Arte es quitar lo que sobra. Y él quitaba lo que sobraba de información, ¿no? Nos empeñamos en escribir 4 páginas de un periódico y tal, y se resumía en 3 líneas, ¿no? O sea, lo mató con las llaves. Y esa frase es Miguel Ángel sacando el mármol que sobraba, ¿no? Está ahí. ¿Sacamos otra? Sí. Hilotesis. Wow. Gloria, ¿quieres hablar de eso? Hilotesis es un concurso que se está haciendo en estos días, estas semanas, a escala, bueno, en cada universidad, digamos. Hilotesis es un concurso a nivel de Cataluña, España, de donde estudiantes de doctorado cuentan sus tesis doctorales en un hilo en Twitter.
Hemos hecho la selección en la Pompeu Fabra hace un par de semanas, en la otra universidad lo mismo, ahora ya pasan a la segunda, es como Eurovisión, ahora pasan a la fase catalana y después pasarán a la fase estatal, y es increíble. Hay gente que en Twitter lo critica, ¿cómo se va a contar una investigación en tweets? ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Pero fijaros, ¿nos parece que si le pusiéramos la tilde hilótesis, parecería como una enfermedad infecciosa? O sea, hilótesis, ¿quiere usted hilótesis? ¿No? Altamente contagiosa y viral. No, lo que iba a añadir es que en el mundo universitario y de la academia, ¿no?, se está sugiriendo a los estudiantes, als candidats, als doctorants, que expliquin les seves investigacions de la manera més sintètica possible. Llavors, hi ha aquesta proposta, però després també hi ha el concurs aquest... El RIN 4. El RIN 4, que és que té l'altre papelito. O sigui, en 3 minuts han d'explicar tota la seva investigació. Clar, has de tenir una capacitat de síntesi, no?, d'elíptica enorme, molt gran. I en aquest sentit, l'altre dia justament pensava que hi ha un altre format fora de l'acadèmia, en el món professional, que és el pitch. El pitch és això, també. Sí. No? És a dir, finalment és vendre el teu producte a una cadena de televisió, no? És a dir, convèncer que aquella sèrie o que aquella pel·lícula efectivament s'han de tirar endavant. No? Vull dir que en el món professional, que en el món de l'acadèmia, que en el dia a dia, també treballem molt en formats molt breus i que de vegades són formats que s'han de dominar molt bé para poder tirar endavant los proyectos. A nivel europeo, los proyectos de investigación con presupuestos de 1, 2, 3 millones de euros o más, la fase finalísima es un pitching de 15 minutos en Bruselas o Luxemburgo, donde toque. Donde uno, bueno, ahí se juega, ¿no? Como a veces uno presenta un proyecto de una película o lo que sea, se juega en pocos minutos, no el futuro de un proyecto de investigación, pero quieren, digamos, eso ha pasado por muchas etapas de análisis y de selección, ¿eh? No es la única, obviamente es la última, pero es la cereza sobre la torta. Nuestra idea, yo coordino el programa de doctorado en comunicación, es que cualquier investigador o investigadora hoy del siglo XXI tiene que saber escribir papers, tiene que saber escribir libros, tiene que saber formatos largos, pero también formatos breves, de todo tipo, no solo escritos, ¿no? También audiovisuales. También está el formato TEDx, ¿no? Dando vueltas. Si te tocaba, yo que sé, hablar de Hannah Arendt y la violencia en 3 tweets, ¿no? Pero se explica la investigación. Es interesante porque en pocos tweets te ponen los objetivos, a veces con un meme, ¿no? O, por ejemplo, bueno, sería interesante, por ejemplo, uno de los seleccionados, yo tuve en el comité de la Pompeu de selección, era un chico que era obsesionado desde niño con las estadísticas del básquet. Y tenía una foto de un cuadernillo, cuando era adolescente, lleno con millones de números y colorines. Claro, el chico hoy está haciendo una tesis de doctorado sobre el tema de estadística y deporte. Era su pasión infantil. Y eso lo cuenta en 10 tweets, ¿sí? Es fascinante y sumamente interesante, ¿no? Después, claro, si uno quiere ver más, haces clic y te pasas a un artículo o a una web y hasta que un día haces clic y tienes su tesis doctoral, ¿no? Otro. Saco uno yo y después pasamos al público, ¿no? Spoiler. Este es un formato de snack fatal. ¿Gloria? O depende. ¿Puc dir uns quants spoilers? Bueno, si us inicia la pel·li, ja me la pots dir. És que el Carlos, en el llibre, cita com a inspiració, no?, de tota la reflexió que ell planteja, un número de la revista Wired, on es parla de la cultura snack. Sí, el nombre Cultura Snack viene del número de la revista Wired. Que realment la revista Wired és un filón d'idees. Hi ha un número dedicat a J.J. Abrams sobre la Mystery Box, que tot només va sobre la Mystery Box, que és una meravella, n'hi ha tants, i hi ha tot un article que és dedicat als spoilers, no? Són spoilers, i clar, vas llegint i em deixeu segur, Sí. Un spoiler és Doc is dead, no? El Doc està mort, el sexto sentido, per exemple. O La vida és un simulacre, de Matrix. O té personalitat escindida, El club de la lucha. O va ser el pare de la Laura Palmer, Twin Peaks. Clar, n'hi ha tants, i el Carlos en el llibre en cita uns quants, i a més els va combinant, i realment jo anava llegint tot això i pensava, però de fet aquests spoilers el que estan fent és explicar-me el twist
de la pel·lícula, no? És a dir, aquest punt de gir que fa que de sobte descobreixis alguna cosa i llavors pensava, el twist és un format breu? No, perquè de fet forma part d'una narració molt més llarga, però a la vegada en si mateix potser també és un format breu, no? Llavors pensava, el twist seria com el contrapla de l'espoiler, no? Vull dir, perquè el twist és el que et sorprèn i l'espoiler és saber el twist abans d'arribar-hi. Però després també hi ha un moment en el llibre que es diu una cosa que estic totalment d'acord, que és que l'espoiler, que molta gent és molt al·lèrgica, no? L'espoiler, no vull que m'expliquis el gran misteri d'aquell relat serial o d'aquella pel·lícula, però és veritat que moltes vegades el plaer del relat és el procés de veure'l, sobretot quan són sèries de televisió, no? Quan són formats serials, és igual saber el final de Lost o és igual saber el final de WandaVision. ¿Hubo final? ¿Lost? Hubo un final. ¿Puedo hacer? No voy a hacer el spoiler. No, pero hubo un final. Pero hubo un final maravilloso. Es el único final posible para esta serie. Duelo. La unidad. No, estaba pensando, dices tú en el libro, la cultura snack, esa idea en los intersticios, ¿no? Que sirve como para merendar, ¿no? Té con pastas, diría la reina a las 5 de la tarde en el Palacio de Buckingham, ¿no? Esa idea de alguna manera no está presente en ninguno de los momentos, pero siempre está presente en todos los momentos, incluso a veces cuando nos levantamos y consultamos el propio celular, ¿no? El móvil. Hay una parte de esa cultura snack en los spoilers que es también, que a mí me llama mucho la atención, que son los títulos de crédito, los openings, ¿no? Y tenía que apuntar una idea, hay una productora de títulos de crédito que me gusta muchísimo, que os recomiendo mucho que la sigáis y tal, se llama Imaginary Forces, que es brutal y que tiene títulos de crédito que valen toda la filmografía de muchos países durante los últimos 40 años, ¿no? Entonces es como qué capacidad para resumir sin hacer spoilers, en muchos casos, contar una historia en 30 segundos que además que sabes que se va a repetir durante 15, 20 veces, todos los días, en todas las emisiones de esa situación y que cada vez le parezca al espectador diferente. Me parece que es como un esfuerzo de ese tipo de cultura, de ese tipo de planteamiento. A veces son 20 segundos, a veces son 30, a veces dura un poquito más, ¿no? Gente como Shainola, que ha hecho también un trabajo en la parte de los videoclips, que también se habla, ¿no? Nosotros a principios de este siglo intentamos montar un festival de videoclips que se llamaba Clip, e incluso contactamos con Michelle Gondry, con Spike Jonze, con Floria Segismundi, que aparece aquí, con Anton Corbijn, que en aquel momento era como un super top, porque pensábamos que iban a cambiar la historia del cine, pero luego la historia del cine los cambió a ellos, y que, bueno, como suele suceder por otra parte, el pop se come a sí mismo, ¿no? Es una cosa como súper fascinante, como la cultura popular se come a sí misma, ¿no? Y Floria acaba trabajando para Apple, Anton Corbijn trabaja en productoras de estos que hacen super anuncios de carros en Dubai, y es como, qué pena, ¿no? O sea, el spoiler de la parte de la cultura pop audiovisual se acaba comiendo siempre a sí misma, y aparecen ahí como grandes creadores que luego no llegaron a ese punto donde igual hubieran estado en otro momento, en otro lugar y en otro contexto. Me llama mucho la atención. Al lado del concepto de spoiler hay una galaxia de conceptos cercanos. Si nos quedamos en el mundo del cine, esto tiene que ver con el pitching que hablábamos recién. Se cuenta la historia que cuando James Cameron necesitaba $100 millones para poder filmar Titanic, se reunió con los inversores y se lo explicó en un logline, que es como un tweet. O sea, Cameron, ¿de qué va Titanic? Es el naufragio del Titanic más Romeo y Julieta. Eso dio lugar a un eslogan que aparece en los carteles de la película. Nada en el mundo podría separarnos. Tenemos un spoiler, Jack muere. Y después tenemos el aforismo, en este caso de Heráclito. El agua del mar es mala para los hombres y saludable para los peces. Formatos breves. Si alguien quiere levantarse y a ver qué... Slinkachu es un artista muy famoso. Es este señor que con pequeños muñequitos arma obras de arte y las deja tiradas por la calle.
Yo creo que una vez me cruzó uno en Madrid, no sé si o a alguien se le cayó un muñequito o había una escultura y yo pasé casi encima. Y arma situaciones, yo creo que ustedes tienen varios libros de este, yo creo que este lo compré acá. Son después fotografía, incluso tiene merchandising de esto. Son pequeñas situaciones, ¿no? A partir de restos de basura, restos de monedas, ¿no? Y esto es un microarte, digamos, son formas de microarte. Es que yo estoy haciendo una cosa que se llama microarte, ¿no? Bueno, mira. Ha sido mapeado, creo que está en Google Earth, en Seguramente. Google Maps está mapeado. Ya me lo han pillado. Pero no es el único, hay mucha gente que hace este tipo de obras. Ajá. Y tienes Altamente recomendable. bolas de cristal. Bola de cristal, esto es interesante. El formato bola de cristal, la famosa bola de cristal, que interesaba a Benjamin, estaba medio enloquecido con el tema de las bolas de cristal. Dicen que comenzaron a ser, digamos, comercializadas en las grandes expo del siglo XIX en París, que era el souvenir de la gente que iba a las primeras expo, se llevaba obviamente estas imágenes que uno después giraba. La Torre Eiffel es posterior, de 1889, o sea que, pero ya había, aparentemente había antes, ¿no? Esto me gustaba, esta idea de la esfera, ¿no? Porque tiene que ver con otra cosa snack, pero que contiene todo el universo, que es el Aleph, que aparece también por ahí, de Borges, una cosa muy pequeña, pero que tiene todo. Aparecen las bolas Y un trineo, ¿no? Sí. Spoiler. Spoiler. Pero también hay una imagen en el libro del Jardín de las Delicias del Bosco, que estamos acostumbrados a ver ese universo tan rico, pero cuando se cierra es una esfera, ¿no? Cuando el tríptico se cierra, las dos puertas exteriores se cierran, es una esfera del mundo, ¿no? Como que uno muestra la esfera, uno abre y se encontraba el Jardín de las Delicias. Era esta idea de la esfera de cristal que tenía todo, contenía todo, ¿no? Velocidad. Wow. Lo explico brevemente, al final del libro hay 10 conceptos clave, ese es uno de ellos, por eso está subrayado con verde. Son conceptos claves, hay varios por ahí dando vueltas. Claro, los contenidos en Snack circulan más rápido, es una de las características. Obviamente el hecho de ser digitales también contribuye a que fluyan más rápidamente por las redes, pero digamos, esta sensación de velocidad que vivimos hoy, que no es nueva, ya en el siglo XIX se empezaba a vivir. Esto a veces pensamos, no, parece que ahora se aceleró todo, no, ya hay textos del siglo XIX y principios del siglo XX donde se hablaba de aceleración, y gente que estaba inmovilizada por la aceleración del mundo contemporáneo. Esto no es nuevo, cada vez más rápido, seguramente. Estaba pensando en esa idea también de la velocidad asociada, por ejemplo, los trabajos de Simmel en la sociología a principios del siglo en Berlín, utilizando a Berlín como metonimia del mundo moderno, la gran ciudad, la gran metrópolis que decía. Y luego, por ejemplo, un documental que a mí siempre me sigue fascinando y me parece maravilloso, que es Berlín, Sinfonía de una gran ciudad, ¿no? De Walter Ruttmann, que es una historia maravillosa. Berlín en 24 horas, viviendo esa velocidad, pero creo que es el año 29, si no recuerdo mal, o 24, no recuerdo exactamente la fecha de Ruttmann, pero esa idea de la velocidad brutal de una ciudad en 24 horas, la gran metrópolis que está creciendo como Berlín, y los trabajos de Simmel, ¿no? Sobre la proto-sociología de lo urbano, del extranjero, de la prostitución, del deseo, y Simmel miraba la vida cotidiana en esa Berlín en construcción, ¿no? A principios de los años 20 de y cómo la velocidad siempre ha formado parte de un poco de este discurso, ¿no? Y los trabajos de Paul Virilio también. Sí, también. Gloria, no sé si... Sí, en relació al tema de la velocitat, també en el llibre es parla d'altres conceptes totalment relacionats. Un, per exemple, és la fugacitat, no? És a dir, que moltes vegades són formats molt efímers. Anda por ahí també. Clar, no? O sigui, són qüestions que estan clarament relacionades. I després, amb un tema que, de fet, ja expliques en el llibre Media Evolution, és aquesta idea de la multiplicitat textual de mitjans i del consum, és a dir, que tot es multiplica, no? Que no només són els formats els que es multipliquen, sinó que tot s'accelera. Hi ha un moment en què parles, dius, hi ha una circulació enloquecida, no? Aquesta idea d'una velocitat però molt exacerbada, no? No és només una mica no, és una velocitat que va tota pastilla. El consum, els formats, tot.
Y Carlos, ¿tú crees que se puede parar? ¿Se puede dar pausa? Ay, sí. ¿Se puede dar pausa? O sea, tú que has estado estudiando, trabajando esto desde hace muchos años. A ver, actualmente hay como dos filosofías que se están confrontando en esto. Por un lado está el retorno al mundo slow, que quizá comenzó con el movimiento slow food en Italia a finales de los 80, principios de los 90, que a recuperar la tradición gastronómica, pero también rítmica del pasado, ¿no? Sacar el pie del acelerador. Y por otro lado tenemos la filosofía aceleracionista que dice, si queremos evitar el colapso del mundo necesitamos enchufar más tecnología y si se quiere más velocidad también a esto, ¿no? Son las dos visiones que hoy se están confrontando. Respecto a lo efímero y la cultura snack, es interesantísimo esto, porque, por ejemplo, TikTok es del reino de lo efímero, ¿no? Termina un vídeo y ya estás consumiendo otro y ya te olvidaste de lo que consumiste antes. Pero por otro lado, durante milenios, la cultura sobrevivió gracias a formatos snack, incluso antes de la escritura, ¿no? Todo lo que son los refranes, que por ahí está dando vuelta el concepto también. O sea, el conocimiento pasó de generación en generación a través de las fórmulas orales y sobre todo a partir de refranes y fórmulas breves. O sea que muchos de los refranes que hoy utilizamos vienen de tradiciones de muchos siglos, de la cultura campesina inclusive. Entonces, claro, parecería que hoy es efímero el snack, pero no necesariamente snack igual efímero. Al contrario, también podemos encontrar contenidos snack que vienen de hace siglos y siglos y siglos. Y esto tiene que ver con una cosa que hablo al final del libro, dejo caer, ¿no? No me quiero pelear con el pobre señor Bauman, pero yo creo que la metáfora líquida se ha evaporado. Funcionaba para la modernidad, esto de que la modernidad líquida, ¿no? Toda esta metáfora sobreexplotada, más por los editores que por Bauman, si se quiere, de este flujo, ¿no? Que da una idea a veces de caudal, de que las cosas, el agua rebalsa el caudal. Pero yo creo que hoy la metáfora más que la líquida es la gaseosa. Hablamos de lo efímero, hablamos de los microcontenidos que chocan entre sí, estas moléculas textuales que chocan entre sí. Y yo creo que más que la metáfora líquida, la metáfora gaseosa a lo mejor representa la cultura de hoy. Esto lo digo al final, lo dejo caer ahí. Y de hecho, en relación a esto que has dicho ahora, hay tres conceptos que relacionas con esta hipótesis gaseosa, que son como las tres últimas palabras que tengo en mis notas, que me parece que definen muy bien la sociedad contemporánea, la cultura contemporánea, que es difusividad, impredecibilidad, inestabilidad. Estamos aquí. Yo el libro lo escribí antes de la pandemia, después, bueno, los últimos retoques, alcancé a agregar el texto de lo viral de Jorge, de Carrión, lo terminé de retocar en la pandemia, pero bueno, como que el COVID puso en evidencia muchas de estas cosas, era necesario consecuente. Y respecto a lo que tú decías también de la aceleración, acá vino un parate, ¿no? De un año, del capitalismo se paró prácticamente, ¿no? Pero no la tecnología. No. Ahora hay problemas de chips, por ejemplo, ¿no? Y seguramente muchos lanzamientos se frenaron. Pero hay que ver ahora cómo arranca todo esto. A lo mejor arranca incluso un ritmo más frenético. Conceptos. ¿Más preguntas? ¿Conceptos? Bonsai. Bueno, la primera parte del libro yo retomo otro trabajo, lo que se llama micrología, que son gente que ha investigado formatos breves, digamos, por ejemplo, en el mundo de las plantas, ¿no? La cultura bonsai. O sea, de Oriente no solo llega el haiku, formato textual breve por excelencia, milenario, sino que también nos llega el bonsai, que es una práctica de botánica snack, ¿no? Sí, pero cuesta mucho hacer tiempo, hacer un bonsai. Ay, sí, hay que saber, aparte, hay que tener paciencia. Ay, es micro. Y hay que sacar lo que sobra, cortarle las raíces, bueno, etcétera. Dice micrología, estudio de las cosas muy pequeñas que no pueden verse a simple vista. Y yo me he puesto aquí Jesucristo, no se puede ver a simple vista, también es muy pequeño, ¿no? Bueno, hay todo un sector, y por ahí está el concepto, no sé si está acá o por ahí, que son las reliquias. El cristianismo durante 2000 años tenía las reliquias, ¿no? El meñique de Santa no sé cuánto, o un trozo del fémur de San tanto, ¿no? Y estas reliquias eran buscadas, la gente peregrinaba para ver estos pequeños trozos snack del cuerpo santificado, ¿no? ¿Más conceptos? Pasamos del bonsai a la reliquia. A mí lo que dice me acuerdo de Quevedo, yo bueno, si breve, 2 veces bueno, ya lo decía él. El subtítulo del libro, que no aparece en la portada, es Cultura Snack, lo bueno, si breve. Qué bueno. Por allá había más, sí. Yo no tengo papelito, pero quería poner... Siéntate, no pasa.
Poder. Poder. Foucault hablaba de la microfísica del poder, porque, digamos, si vamos a la teoría política, estaba el megapoder, esta idea de que el poder estaba en un lugar localizado y era toda una concepción. Y una de las cosas quizá interesantes de Foucault fue haber introducido justamente la idea de que el poder está diseminado, se pelea por el poder en todos los ámbitos. Ahí podríamos empezar a pensar esto de la microfísica del poder como un posible punto de acercamiento a esta lógica del snack. Yo hablo más de formatos breves, hablo de textos. Con el concepto de texto más semiótico, ¿no? Un bonsai es un texto para la semiótica también, ¿no? En ese sentido. Pero bueno. Sí, igual hay una idea en Deleuze, analizando a Foucault, que hablaba siempre, no la apunté al hilo del libro, una nueva luz, nuevas enunciaciones, nuevos poderes. Igual la cultura snack está hablando de eso también, nuevas enunciaciones, nuevos poderes, ¿no? Posiblemente sean nuevas formas de poder que no están claramente identificadas aún y que posiblemente den otras formas de... Yo no creo que se vaya a gobernar de la misma manera años después de la cultura snack que se gobierna ahora. Yo no creo que se vaya a poder desarrollar la universidad de las mismas maneras a partir de la cultura snack, que estabais hablando de la hilotesis. No creo que se vaya a poder hacer gran parte de las actividades humanas, ni siquiera cotidianas, ¿no? De la misma manera después de la cultura snack, ¿no? En los próximos años, decenios. Además, cada vez que asume un gobierno nuevo, lo primero que se dice, a ver cuánto dura. Sí. ¿Más conceptos por ahí? Última fila por allá. A ver, espera que no... Wunderkammer, esto está bueno. Son estas salas, cámaras de las maravillas, ¿no? Que eran típicas de las clases pudientes, digamos, sí, de la modernidad, de la primera modernidad. Esto de cuando empezaron los grandes viajes de exploración, armarse dentro de los palacios, de las grandes casas, tener una... estaba la biblioteca, ¿no? Y después estaba la sala de la Wunderkammer, que ahí sí había de todo, había libros, había fósiles, había algún ornitorrinco empajado ahí del taxidermista, ¿no? Y esto era también demostración de poder, era una lef a su manera, ¿no? Esto de tener todo el mundo, todo lo global en una pequeña sala con coleccionismo de todo, ¿no? Y esto se ha mantenido también, ¿no? Monsiváis en México coleccionó cosas y está el Museo de la Miniatura de Monsiváis. Los museos de zoología también tienen un punto de esas Wunderkammer, sí. de guardar esqueletos. Por eso más específico, digamos, sí. La Wunderkammer tenía de todo, era la cosa más friki que había. Nunca pude ir al Museo de Monsiváis, cuando fui estaba cerrado, que lo está en el centro del DF en México, y él coleccionó piezas de todo, ¿no? No sé, José, de estanquillo, ¿no? Y yo conseguí el catálogo y es increíble, porque está toda la microcultura popular mexicana en un museo. ¿Más conceptos, palabras? Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Ese es el famoso cuento de Monterroso, ¿no? Cuando despertó el dinosaurio todavía estaba ahí. Monterroso era un escritor de Honduras, ¿no? O Guatemala. Se especializó en literatura breve y bueno, hizo el que es el relato en teoría, el relato más popular, el más citado, más analizado de la microficción, que es precisamente ese. Yo tengo libros sobre el dinosaurio, o sea, es un pequeño virus, ese cuento, microcuento, que generó un montón de obras. Hay un investigador mexicano, Lauro Zavala, que es muy bueno, que tiene, por ejemplo, El dinosaurio anotado, se llama, que es un volumen con anécdotas sobre el dinosaurio. Yo recupero un par ahí que son buenísimas. La de Juan es muy buena. Sí, sí. Hay uno que en una reunión muy paqueta, ¿no? Alguien menciona el cuento, porque está la obra del dinosaurio de Monterroso, y una señora dice, sí, ya lo estoy leyendo yo. Es magnífico, yo lo había anotado para leerlo, es maravilloso ese mini cuento, ya lo ves a la señora. ¿Tiene la de Juan Villoro ahí? No, tengo la de José de la Colina, que me encantó. Le pregunté a la culta dama si conocía el cuento de Augusto Monterroso titulado Dinosaurio. Es una delicia, me respondió, ya estoy leyendo. Es maravilloso. Después en un momento está Juan Villoro con Monterroso y él le dice el cuento, ¿no? Se lo repite. Y cuando despertó el dinosaurio todavía estaba allí. Le agregó la Y Monterroso le dice, me hiciste sonar como una obra de Dostoyevsky o Tolstoy. Por haberle agregado una letra, ¿no? Bien. ¿Más conceptos, más palabras? Acá tenemos microteatro.
Microteatro, bueno, hay todo un filón de microteatro. En Argentina hay un director muy famoso, Cartoon, se dedica a estas cosas. Bueno, son las micro performance, ¿no? Así como hay micro poesía también, fórmulas micro del periodismo, también hay micro performance de teatro, que puede ser callejero o incluso se hacen obras dentro de edificios, ¿no? Con micro intervenciones. También está la dimensión microespacial del teatro. Esto se puso muy de moda en Argentina cuando fue la época en una de las crisis argentinas, creo que fue la del Corralito, que de hacer obras de teatro en las casas, incluso ahora esto resurgió con la pandemia, ¿no? También a lo mejor de teatros cerrados o gran crisis económica se hacían obras de teatro en espacios pequeños, pero existe todo un filón de microteatro, microobras de teatro. Y aquí en Barcelona hay varios microteatros. Sí. Y incluso obras, digamos, breves que se hacen, por ejemplo, arriba del transporte público. Eso yo lo he visto, por ejemplo, en mi ciudad, en Argentina, en Rosario, hace muchísimos años también. A mí lo que me sorprendió es también hablas como de microactivismo, ¿no? Como pequeñas situaciones para generar. Sí, en el momento recuperé un documento de Argentina, de la militancia política argentina, que justamente retomaba un poco lo que hablamos del poder, ¿no? En vez del gran acto político, del gran discurso, pequeñas acciones, ¿no? Es una especie de guerrilla urbana, pero no violenta, pero por ejemplo, ir a un supermercado y la gente se queja por el precio, ¿no? Y aprovechar ahí para meterse en la discusión entre la gente que está comprando, ¿no? Y incluir el momento de la discusión política, ¿no? Sobre por qué los precios están caros, ¿no? O por qué no se consigue tal producto. ¿Y has encontrado dentro del libro relaciones directas, por ejemplo, con todos los grandes aforistas? Estaba pensando en Lichtenberg, pero también Le Bruyère, toda la parte esa, más ilustrada, más clásica, como hay una relación muy directa, porque además esas personas en su tiempo fueron bestsellers. O sea, gran parte de ellos son grandes ventas. Es verdad que entre una élite ilustrada, la poca gente que sabía leer o que podía leer o que podía comprar libros, etc. Pero ¿has encontrado esa relación? ¿Existe? ¿Hay un hilo de Twitter entre ellos? Yo creo que se podría construir con una tradición de Walter Benjamin, Nietzsche, McLuhan, ¿no? McLuhan escribía del tipo la consciente que cada tanto te dejaba caer. El medio es el mensaje, la aldea global, estos son oxímoros, ¿no? Totalmente contradictorios, que son máquinas de pensar, son micropartículas que te dejan pensando. Y después el uso también por los movimientos políticos, ¿no? ¿Quién leyó El Capital de Marx? Unos tochos así gigantes, ¿no? Los proletarios no leían eso. Con suerte leían el Manifiesto Comunista, que era más breve, pero ¿qué repetían? Proletarios del mundo unidos, ¿no? Y esto la Iglesia lo sabía muy bien, nadie leía la Biblia, la gente no sabía leer durante 2000 años. ¿Qué había? Los 10 mandamientos, ¿no? Los pecados capitales, eran adoptaban la forma de pequeños refranes o aforismos, y así circulaba, digamos, el catolicismo, el cristianismo, ¿no? Y tantas otras religiones. Literature. Ese es el nombre de un libro, me lo traje acá. Es un concurso que se hizo, sacó Penguin en inglés, que prácticamente le pedían a la gente que sintetizara grandes obras de literatura en tweets. Bueno, yo traduzco un par, están ahí dentro del libro, pero bueno, es muy divertido, ¿no? Y muy creativos. Tiene algo de spoiler también, ¿no? Allá al fondo. Tenemos 20 minutos. No, solo como añadir de esas que decías que eran importantes dentro del microactos, que es la accesibilidad que estabas hablando antes tú, porque yo siento que la cultura históricamente ha estado como lejos de todo el tema popular e incluso dentro de la clase como rica, fuera pues, de las mujeres o de grupos más así minoritarios. Y una cosa que me gusta, me gusta de esta cultura micro es que todo el mundo tiene un sitio en ella, e incluso en las nuevas plataformas se ha visto que publicar un libro ya no vale si tienes unos padres que conocen al editor de turno, vale que tú tienes un móvil que, aunque haya gente que no lo tenga, pues es más amplio, ¿no? Entonces yo siento que nuestra generación es más se conoce más a sí misma
por esto, porque históricamente no ha habido esta conexión entre grandes partes de la población, pero ahora nosotros sí que nos podemos conocer entre todos y creo que esta es la razón por la cual en la actualidad puede que nuestra generación de los millennials, por así decirlo, pues es tan activista dentro de lo que cabe, porque sí, es algo, no sé cómo se llamaría en castellano. Autoconciencia. Bueno, sí. Sí, por un lado, bueno, tenemos toda la cuestión del acceso, digamos, que esto ya se viene analizando, sobre todo de la llegada de la web y la multiplicación de los dispositivos digitales. Se habla de la figura del prosumidor, ya no es que somos consumidores y allá están los productores, sino que justamente todos estamos todo el día produciendo información. Hay veces que se escucha por ahí, no, la gente no lee, nos pasamos el día leyendo. Leemos formatos snack, formatos breves, ¿no? Y nos pasamos el día produciendo todo tipo de textos, fotos, comentando, vídeos, etcétera, 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 ¿no? Y es una de las características de esta sociedad, y eso, ¿qué pasa? Esta mega producción textual alimenta la cultura snack y hace que haya mucha más información dando vuelta y todos estos contenidos gaseosos que decíamos antes, ¿no? Circulando de manera enloquecida. Claro, es un proceso, yo creo que ya empezó algo de esto en el siglo XIX con la prensa, ¿no? Cuando la imprenta se junta con la máquina de vapor, la escuela formó gente en grado, la escuela pública, en el siglo XIX empieza a formar lectores de forma masiva y aparece el telégrafo, ¿no? El cable, ¿no? El titular del diario, empiezan a sacar los titulares, o sea que ya empieza este proceso, digamos, de aceleración, mayor fragmentación textual, pero esto, claro, en los últimos 20 años, 30, ¿no? Desde que llegó la web se ha ido acelerando aún más y en los últimos, digamos, 15 años con la comunicación móvil, otra fase más, ¿no? Pero no es nuevo, ¿eh? Pero es una cosa exponencial, diríamos casi. ¿Más preguntas? Si no, sacamos de acá adentro, a ver. Acá hay una. Simplemente uniendo un poco lo que planteaba ella y lo que decían ustedes, quizás es una opinión de Boomer también, pero digamos, si el texto o el microtexto, los textos breves son los más perezosos, y tenemos una generación que se educa en la cultura snack, ¿cómo serán esas nuevas redes para hacer trabajar los mismos textos, digamos, con referencias graciosas desde el mundo snack? Nosotros tenemos esta historia, la historia de la que hablaba él, ¿no? ¿Qué pasará? ¿Cómo han pensado, han evolucionado? ¿Pueden pensar? Bueno, ¿tendrán, serán esos lectores que nos hablaba de esto para hacer trabajar al texto? ¿O se quedarán en un nivel más superficial y gaseoso? Pregunta. No había salido el concepto de superficialidad, que digamos un discurso casi hegemónico sobre estos microformatos, que todo es superficial. Hay un libro, un bestseller que se llama Superficiales, cómo Internet nos vuelve estúpidos, que yo no estoy para nada de acuerdo. Primero, los medios y las tecnologías nos reformatean, como había dicho McLuhan, ¿no? Los medios modelan nuestra percepción y nuestra forma de pensar, ¿no? No es lo mismo una generación que nace en una comunidad oral a una generación de jóvenes que crece con el libro, o con nuestra generación que tenemos libro y televisión y cómics, y no sé, mis hijos que han crecido con Wikipedia, GTA V y el Rubius, ¿no? Y eso es así, y las neurociencias lo han confirmado. Yo creo que, bueno, el hecho de consumir mucho contenido de snack simplemente te lleva a desarrollar competencia interpretativa, a cooperar mucho más con eso. Y hace que la gente se aburra. Claro, si a una persona le hace un texto redundante, largo, o como hay un meme en mi familia que es mucho texto, ¿no? Que se dice, esto no es mucho texto, ya queda excluido, ¿no? Claro, para el que produce contenido te lleva a rediseñar la oferta de contenidos. Estaba pensando que además, como nos gusta mucho a los dos, en Exhalación de Ted Chiang y ese cuento en el que llega un antropólogo a un lugar donde la gente plantea toda una serie de cuestiones desde puntos de vista diferentes, ¿no? Hay otros pueblos, otras miradas, otras maneras de construir narrativa, de construir storytelling, que llamáis los que sabéis de esto, ¿no? Entonces esa idea, yo creo que lo que dice ella y lo que dices tú un poco se lían de alguna manera, ¿no? Simplemente son miradas diferentes sobre el mundo, planteamientos narrativos diferentes sobre... Yo no creo, estoy de acuerdo con Carlos, que haya ningún tipo de
hay superficialidad, pero, a ver, como también la hay en el cine. O sea, tu Gloria, no era lo mismo ver monos como Becky, Joaquín Jordà, que ver un softcore, una cosa así. Bueno, pues no tenía nada que ver, porque el cine te exige, como los libros te exigen, y como un TikTok de 16 segundos te exige o no, pero no depende del formato en sí. No, de totes maneres, i en aquest sentit, parlant de la superficialitat i d'una idea que surt en el llibre, que diu el mundo desconfía de la brevedad, no? És veritat, hi ha una certa desconfiança cap al format breu. I llavors jo pensava, ostres, jo d'això hi parlo a les meves classes, en relació a qüestions narratològiques, perquè Gerard Genet, aquí cites el llibre, a propòsit del paratext i els títols de crèdit que parlàvem abans, etc. I després hi ha altres autors que a partir de Genet han pensat sobre la construcció narratològica dels relats. Una autora, per exemple, que em sembla molt significativa és la Sarah Kozloff, no? La Sarah Kozloff parla d'un concepte que només en parla ella, que són els micronarradors, no? I llavors ella diu, quan parlem de narradors dins dels relats, no? Dins d'una pel·lícula, de vegades un personatge va explicar una cosa. Quan aquest personatge ho explica al llarg de tota la pel·lícula, donem credibilitat absoluta al que està explicant. Per exemple, Eduardo Manos Tijeras, no? És una pel·lícula explicada per un personatge i la seva narració es prolonga al llarg de tot el relat. Però hi ha moments en què apareix un micronarrador. Un micronarrador és algú que t'explica una cosa molt breu, que el que explica té entitat de relat, és a dir, té inici i té final, però t'explica una cosa molt curta que normalment el que fa és omplir una elipsi anterior, no? Llavors, aquest micronarrador moltes vegades té poca credibilitat. Però per què? La Sarah Kozloff ho explica. És per una qüestió de quantitat. Com més curt és allò que explica, menys credibilitat té. I més posem en dubte el que està explicant. Per això, el format breu, en el cas de la narratologia, es relaciona amb els narradors no fiables. Amb els narradors a qui normalment no podem donar credibilitat. Llavors, jo crec que és inevitable, estic totalment d'acord amb el que heu dit, però que a nivell formal, moltes vegades la brevetat fa que es relacioni, és a dir, la quantitat es relacioni amb la qualitat, i moltes vegades no té res a veure, no? Però sí que és així. I ara, en relació a això que també plantejava la Gabriela, estava pensant, quan Cortázar parla en el seu llibre sobre, bueno, que recull aquelles classes que va fer a Berkeley, no? Ell parla de les històries de fames i paròpios, no? Llavors, ell explica que d'alguna manera escriu això per provocar la gent jove, perquè el que vol és que trobin respostes que ell no ha trobat. És a dir, ell el que vol és provocar, ell diu, ho escric als joves, això, perquè ells em donin a mi les respostes que jo no sé. I això té a veure amb el texto perezoso, amb el fet de que trasllades això, la responsabilitat de la interpretació d'aquell relat, qui l'està llegint, etc. Llavors ell parla del concepte de lo lúdico, no? És a dir, clar, o sigui, finalment hi ha un concepte de joc que ara mateix estem veient aquí, no? Que té a veure, de fet, també tot això. Vull dir que jo crec que això que plantejaves ara és molt encertat. Estava pensant també amb la idea dels formats de novelas a peso, ¿no? O sigui, que no es solo de la cultura snack. O sea, el concepto de la novela gorda vale más que la novela breve, es un clásico de los que somos mayores. No, perdona, i dels nens. El fill té 9 anys i amb els seus companys de classe és quin llibre que te lees, no quantes pàgines té, no en té 200 o en té 300, jo penso. Igual què és? Cultura snack? Igual es una cosa sobre la que se podría pensar, ¿no? Pero también, el otro día estaba en un despacho, no voy mucho, no me gusta mucho, pero en un despacho de abogados y entonces son una gente rarísima, ¿no? Porque tienen sus despachos llenos de libros que sé, porque me subí a una escalera a ver si los de arriba tenían, y salió el señor y tal, y es verdad, eran de cartón, o sea, son un decorado, pero es como, no sé, es como Valencia, no existe, ¿no? La pusieron de Samuel Bronston, la montó allí, la dejó para el CIR y allí se quedó la ciudad, ¿no? Entonces, ese punto de los abogados del despacho, con todos los libros de leyes de colores, la fila de arriba es mentira, o sea, los de abajo sí, abres y sale la ley de enjuiciamiento criminal del 93, pero los de arriba no, o sea, esa idea de extensión, tiene que haber muchos libros de muchos colores para que el abogado sea de fiar, ¿no? Ideal para hacer un zoom, eso, ¿no? La espalda muy cargada. Ahora pasamos para allá. Hablamos de educación y si buscamos la vinculación entre educación y cultura snack, hay un formato por excelencia, la chuleta. En Argentina se llama machete, bueno, hay saltó una tipología de concepto, en México tiene otro nombre, pero es el formato breve generado por un usuario, el estudiante, ¿no? Y es el formato breve por excelencia. Teníamos una pregunta ya.
días y gracias por la charla, está siendo riquísima, estoy contextualizando el movimiento del fondo. Os agradezco. Esta pregunta me ha parecido muy interesante, la de la compañera, y al hilo de lo que estáis comentando, yo creo que más que la brevedad, si es el libro gordo, si es el libro tal, si es el libro de tal, o sea, yo creo que la pregunta más importante es la función. O sea, la función, porque, o sea, ¿cuál es la función de una novela snack? ¿Va a ser solo el entretenimiento, la superficialidad? ¿Vale? Entonces, lo podemos criticar o no. La función, que también cómo se está desarrollando, se está banterizando, está siendo darwiniana, está colonizando los espacios de reflexión. Y lo está haciendo. Entonces, la cultura snack puede ser un ejercicio de reflexión y pensamiento crítico. Yo creo que esa es la pregunta importante. Esa es la pregunta importante. ¿Vale? Ese es el foco que hay que poner. No si el micronarrador tiene credibilidad porque es corto, porque eso son teorías que ayudan a contextualizar y a explicar. La pregunta es, ¿se puede ver lo predicado? Y ahí es donde está el pie de la cuestión. Entonces, ahí nos vemos, como por ejemplo, que se puede, antes has comentado, pero se puede parar, se puede acelerar. Se lo comentabas al compañero, a Carlos. Y tenemos que la universidad, por ejemplo, que está haciendo las tesis doctorales en Queens. El problema no es que lo conozco, no es que las universidades estén haciendo las tesis doctorales. El problema es que la universidad hace mucho tiempo dejó de ser un lugar de pensamiento crítico. Ahí es el problema. No es el problema de pensar. El problema es que todo lo estamos banalizando. Y si la cultura snack no sirve para reflexionar, no sirve para el pensamiento crítico, tendrá bien, la que es, lo que tenemos que preparar. ¿Va a valer como ello? Entonces me parece bien. Si no, deben ser críticos con la cultura snack, no críticos por el abuelo. Porque es maravilloso que vamos a entender y entendemos los usos que tenemos todos, ¿no? Pero ese es el problema, ¿no? Lo de la universidad me parece un tema muy grave, pero sobre todo sí. Yo aclararía, no es que estamos haciendo tesis doctoral en tweets, están difundiendo una investigación doctoral en formato tweets, en formato artículo, libro, etcétera, etcétera. ¿Puede haber pensamiento crítico a partir de un contenido snack? Sí. Y eso, bueno, porque mucha gente piensa, no, si es breve, es algo tonto. No. Un eslogan publicitario te puede hacer comprar algo, o sea, tiene efectos en la realidad. Y puede tener efectos incluso más potentes que a lo mejor un texto largo, un texto extenso. Volviendo al tema de la universidad, del pensamiento crítico, bueno, nos vamos un poco del tema de los snack. Nosotros en este momento estamos seleccionando para el programa de doctorado, tenemos que elegir ahora en esta semana, hay 18 plazas en esta convocatoria y hay 42 propuestas, tenemos más o menos. Yo te paso los títulos de las propuestas y son todas críticas. No, en eso de la universidad no tiene pensamiento crítico, no. Perdón, que te pregunta, porque no solo para pensar en tesis doctorales, pero que la universidad no tiene pensamiento crítico. Estoy hablando de la investigación, estábamos hablando de la investigación de las tesis doctorales. Que la universidad como institución es un actor mudo, a veces frente a las crisis, estoy totalmente de acuerdo. Los rectores se juntan para pelear presupuesto y pedir más guita, lo único que saben hacer aparentemente. Corto. Vuelvo al otro tema. Las tesis son sumamente críticas. El problema que hay que a veces las tesis se terminan consumiendo dentro de la universidad. Si hacemos que las tesis salgan en otros formatos, que manejen otro tipo de discursividad para llegar a la sociedad y confrontarse, es lo que estamos buscando. Porque no es que no hay ausencia de pensamiento crítico, para nada. Todas las tesis, yo te podría pasar las keywords de las tesis sobre temas de feminismo, animalismo, todos los sismos, están a la orden del día en el pensamiento crítico contemporáneo. Pero claro, si eso queda como un consumo interno, ese es el problema, yo creo. El tema es como, y en esto Europa es muy interesante, porque los proyectos de investigación europeos quieren que todo esto vuelva a la sociedad, que es la que financia de última investigación, ¿no? Pero en ese sentido yo creo que falta el enlace, no falta nivel crítico, ¿no? No sé, Gloria, que tú también estás en el entorno más del departamento de las tesis. Clar, això és un discurs que se'ns en va una mica del tema i que és una cosa molt important a discutir, no? És a dir, les universitats han de ser un focus de pensament crític i això és el que s'ha de suscitar entre els estudiants, siguin al punt de la seva carrera en el que estiguin, des del grau, el màster, el doctorat, no? Vull dir que jo crec que és una qüestió fonamental. Llavors,
Jo crec que això que planteges és interessant, no? Com des del format breu es pot generar un pensament crític. Jo crec que sí, justament perquè moltes de les idees que estan compilades en aquest llibre i de les pròpies idees que incorpora el Carlos estan expressades en la majoria dels casos en formats breus i incorporen pensament crític, vull dir que en cap cas són gens banals, no? Per tant, jo crec que sí que és un format que dona de sí i també crec que de vegades pot haver iniciatives com això d'explicar una investigació en un format molt breu, ja sigui oral, ja sigui a través d'aquests tuits de Twitter, etc., que pot semblar que és un pujol només, no? O sigui, jo crec que també s'han de contextualitzar les coses, és a dir, el que és important és la investigació que tu has fet amb aquella persona i l'impacte que tindrà aquella investigació i això que deia el Carlos, el retorn que pot tenir a la societat, al teixit industrial, al teixit social, etc. Però que aquesta és la clau de tot. Llavors, si entremilla tot això es fa una proposta per sintetitzar, explicar, fer difusió, no? Finalment, perquè moltes vegades pot ser que algú que no està en el món acadèmic s'assabenti d'una investigació per una proposta lúdica d'aquest tipus, no? I en canvi, si no estàs dins del món universitari, doncs que no estiguis al cas d'allò. No sé, jo crec que són iniciatives interessants, però que també s'han de contextualitzar i que pot ser que hi hagi de vegades algun exercici una mica més banal, no sé. Però jo crec que, vaja, no sé, jo defenso com a mínim i procuro provocar-ho, no? En la gent que tinc al meu entorn, i jo crec que sí que ens passa que és fonamental, no? Que els estudiants no només s'empassin el que els expliques, no es tracta d'això, es tracta que ells tinguin el seu propi pensament crític. I justament, i ara perdona que faré una nota al peu, però quan estava llegint molt breu, quan estava llegint el llibre pensava, clar, m'està passant una cosa que és que hi ha tantes idees en el llibre que necessito anar a buscar fonts, necessito anar a l'origen de moltes coses que el Carlos està citant perquè em ve de gust ampliar-ho, no? I llavors pensava en l'obra televisiva de Roberto Rossellini, que és molt poc coneguda, no? Amb la Gabriela hem parlat d'això, i Roberto Rossellini va fer una cosa que és que va voler explicar tota la història de la humanitat a través de programes televisius, de ficció televisiva, a vegades serial i de vegades en peces úniques. Però què feia? No citava mai ni qui eren les persones que apareixien, ni posava anys, ni posava res. I podia semblar un exercici banal, i no era gens, era tot el contrari. Ell el que volia era que la gent es deixés imbuir per aquell món que ells retrataven en aquelles pel·lícules, que la gent no entengués que era el Renaixement, sentís que era el Renaixement, vivís dins del Renaixement, i a l'acabar de veure la pel·lícula digués, un moment, vull anar a llegir llibres sobre això perquè m'ha semblat fascinant. I la gent ho feia a Itàlia. Tot això s'emetia per la RAI. És molt fort. Hi havia una enquesta que es va fer que explicava que abans de passar la pel·lícula sobre Blaise Pascal, el 4% de la població li sonava qui era, i un cop s'havia emès aquest programa per televisió, més del 40% de la població sabien qui era, i hi havia overbooking a les biblioteques de gent que anava a buscar llibres de Blaise Pascal. Vull dir que per això crec que tot s'ha de contextualitzar i que moltes vegades el que pot semblar això que és banal o que és superficial pot ser un punt de partida de pensament crític i de coneixement. 10 segons. No estava en contra del tema d'aquest dels doctorats, només ho posava com a exemple de si fem això també hem de fer l'altre, no? O com que les coses que no vagin monolíticament construint-se, no? Que només anem al format que no hi hagi una vampirització de tot aquest tema. De tota manera, jo crec que la cultura snack hi ha el mateix que les altres cultures. O sigui, al final del dia, pensa que en castellà s'han publicat 78.000 gairebé llibres l'any passat i la majoria, però serien cultura snack 1 menos 1.0, no? Llavors, jo crec que hi ha la mateixa proporció de la gent que té 20... Quants anys tens? 20 i pocs anys i que és millennial i que treballa tal i que fa el mateix que fem els que tenim una altra edat, no? Jo crec que... Yo sí que veo una diferencia, ya para acabar mi idea. Cuando yo leí el libro, y como Carlos habla mucho de Borges, habla en diferentes ocasiones de Borges, hay una parte que a mí me parece que sí conecta con los creadores de cultura snack. Hay un momento, recordáis, que Borges dice, los metafísicos del clon no buscaban la verdad, buscaban el asombro. Y yo creo que los creadores de cultura snack están en esa dimensión. Y os dejo un tuit, un titular o un hilo de tweets.
los creadores de cultura snack son metafísicos del trono. Estem 90 minuts, just. Acabem amb Borges y... Pero... Algo más. Oye, yo quiero que termine con una cosa que estaba pensando ahora. Yo fui a ¿Tenemos tiempo también? Sí. Es una cosa muy... Brevedad. Las teresianas, Santa Teresa tenía las máximas de Santa Teresa. En la educación yo estuve con esto de las máximas, que eran como pequeños eslóganes. Y en la puerta del colegio, que el colegio es de Gaudí, en letras negras de mármol, incrustadas en blanco, pone "todo se pasa". Era el eslogan fenomenal, ¿no? Todo se pasa. O sea que vamos a ver qué hacen de aquí, cómo evoluciona todo, ¿no? Esto de ahora también va a evolucionar en otra cosa, seguro. Todo evoluciona. Sí. ¿Alguna pregunta? ¿Algún concepto más? Acá una última. Me interesaba mucho el choque de velocidades que decíais, y para mí han venido dos formatos que los sintetizan. Y uno es el podcast, que a pesar de ser de 60 minutos, se consume a velocidad 1.5 veces, o incluso 2, que es la manera de digerirlo y de esquivar los silencios entre que dicen, ¿no?, que están chocando. Y otros a veces que hay hilos de Twitter, que ya hay bots que se citan y es unroll up, y que te lo devuelvan en un artículo largo. Y es como las dos maneras de hacer algo breve que en realidad se puede desplegar, y un audio larguísimo que lo puede reducir a consumir como quieras. Sí, esas prácticas son alucinantes, esto de que los jóvenes están escuchando más rápido los podcasts es increíble. O sea, están convirtiendo en snack una cosa que a lo mejor no lo era. Y el tema de los hilos de Twitter es interesante. Cierro con una anécdota. Aquí en el teatro, ahora hace 6-7 años, cuando vino Alessandro Barico en una charla, alguien del público, capaz que estaba acá presente también, le pregunta a Barico, ¿no? Era la época del libro Los Bárbaros. Y bueno, esta persona estaba preocupada por la fragmentación, la rapidez, esta cosa veloz, ¿no? Y el microtexto. Y compartía esta preocupación con Barico. Y Barico dijo: atención, no nos focalicemos en el microtexto. Veamos toda nuestra textualidad a lo largo del día. Y ahí sí vemos que estamos inmersos en flujos textuales larguísimos, ¿no? Hilos de Twitter, encadenamiento de vídeos, etcétera, etcétera. O sea que a veces miramos con el microscopio, nos focalizamos en un microtexto, cuando en realidad nunca habíamos leído ni consumido tanto tipo de textos audiovisuales, escritos, interactivos en toda la historia del Homo sapiens, ¿no? O sea que volvemos a lo de siempre, lo micro y lo macro, ¿no? Y tú citas a Vicente Luis Mora, que tiene una idea que a mí me parece maravillosa, que es lectoespectador, ¿no? Ese es un concepto brutal, ¿no? Lo que estás diciendo de alguna manera nos va a llevar a otros lugares en el siglo XXIII o XXVII, cuando sea, en otros espacios que estarán en otras culturas, en otros momentos, en otras velocidades, en otros ritmos, en otros todos, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias por la participación, gracias Tea, gracias Gloria, nadie, nos vemos en el próximo slide.